Bienvenido a este nuevo mini tutorial del canal de programarfacil.com. Yo soy Luis del Valle, me puedes escuchar en el podcast La Tecnología para Todos y hoy os voy a hablar de las librerías, cómo podemos incorporarlas, cómo podemos utilizarlas en nuestro entorno de desarrollo de Arduino. Y lo que vamos a ver es, por un lado, para qué sirven las librerías. También vamos a ver qué precauciones tenemos que tomar a la hora de incorporar este componente de software a nuestros sketches o programas. Luego veremos cómo instalar una librería correctamente. Tenemos 3 maneras de hacerlo. Y por último, vamos a ver cómo incorporar estas librerías a nuestros sketches o programas para darle funcionalidad extra a nuestros proyectos. Bien, vamos a comenzar viendo el tema de las librerías con Arduino y lo primero que tenemos que saber es para qué sirven las librerías de Arduino o cualquier otra librería. Bueno, sirven para dos cosas fundamentalmente. La primera es tener nuestro código ordenado. Vamos a poder separar nuestro código en diferentes archivos que iremos incorporando al sketch o programa principal y así utilizándolo. En este sketch principal lo único que vamos a tener es una línea de código llamando a una función, a un método de esa librería. Por otro lado, las librerías nos van a permitir aportar funcionalidad extra. Está claro que no es necesario tener una librería, ya que esa funcionalidad la podemos implementar en el propio Sketch, pero las librerías nos van a facilitar esto. La funcionalidad extra la vamos a incorporar de librerías externas. Hay un montón de repositorios a los que podemos acudir. Existe el repositorio oficial de Arduino, pero hay también uno mundialmente conocido que se llama GitHub, que nos aporta un montón de librerías de gente que lo va desarrollando y lo va colgando ahí como software libre. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tenemos a nuestra disposición, todo el código lo podemos bajar, lo podemos modificar y podemos adaptarlo a nuestros propios proyectos. Sabiendo ya lo que es una librería, vamos a empezar a ver cómo podemos instalar este tipo o este componente software dentro de nuestros proyectos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para utilizar una librería dentro del entorno oficial de Arduino es descargarla e instalarla. Lo podemos hacer de 3 maneras diferentes. La primera es la recomendable, que es a través del gestor de librerías, donde iremos a buscar al repositorio oficial de Arduino, y las otras dos, pues bueno, son descargarlas a nuestro ordenador e instalarlas. Estas son las 2 maneras que existen para hacerlo. Pero vamos a ver primero cómo hacerlo a través del gestor de librerías. Para ello nos tenemos que ir a Programa, Incluir librería y gestionar librerías. Aquí nos aparece esta ventana y aquí podemos buscar cualquier librería pues por un término de búsqueda que puede aparecer en el título como en la descripción. En este caso, por ejemplo, yo quiero instalar una librería de Adafruit que nos permite controlar la tira de LED direccionable NeoPixel, y lo único que tenemos que hacer es poner NeoPixel y aquí nos aparecen todas las coincidencias con ese término. La que yo quiero utilizar, aquí luego tenemos que elegir la que nos interesa, y en este caso, pues bueno, yo quiero utilizar esta de aquí. ¿Cómo la instalamos? Pues una vez que la seleccionamos, le damos a instalar y automáticamente nos instala esta librería y ya la podemos utilizar dentro de nuestro código. ¿Cómo podemos saber si se ha instalado correctamente o no? Bueno, pues existen diferentes maneras. La primera es ver si nos ha incorporado los ejemplos. Normalmente estas librerías tienen ejemplos. Nos vamos a archivo, ejemplos, y vemos aquí que se nos ha creado una opción que se llama Adafruit NeoPixel y aparecen diferentes ejemplos. La otra manera, y quizás sea la mejor, es irnos a la carpeta donde se van almacenando estas librerías. Realmente lo que hacemos cuando estamos descargando a través del gestor de librerías es traernos todos los archivos y guardarlos en nuestros programas. Esto lo que nos facilita es no tener que ir a buscar esa librería a través de internet, como veremos ahora, y directamente él ya nos lo descarga en nuestro ordenador y nos lo instala en la carpeta que tiene que ir. En este caso, por defecto no va a poner en el equipo donde estemos, en documentos, creará una carpeta que se llama Arduino. Ahí lo que hace es almacenar todos los sketches, o podemos guardarlo donde queramos, pero por defecto no va a almacenar ahí. Y dentro de Libraries tenemos todas las librerías. En este caso yo solo tengo esta, que sería la de Adafruit NeoPixel. Podemos entrar y aquí veríamos todo el código. Podemos modificarlo o podemos hacer con él lo que queramos. El segundo método sería en incluir librería y añadir una librería en formato .zip, en un formato comprimido. Pero claro, necesitamos ese archivo. Si nosotros pulsamos aquí, él nos va a decir dónde está ese archivo. Pues para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
Nos vamos a cualquier navegador, nos vamos a Google y buscamos la librería. Eso sí, antes tienes que asegurarte de que no está en el repositorio oficial, ya que sería la manera más sencilla. Por ejemplo, yo voy a utilizar una librería que se utiliza para controlar la fecha y la hora dentro de Arduino. Esa librería se llama time.h. Si yo pongo time.h GitHub, vemos a ver qué resultados tenemos. Entonces, lo más seguro es que lo tengamos en GitHub. De todas maneras, siempre puedes buscar de la librería y luego poner pues una palabra clave como puede ser Arduino. En este caso yo te aconsejo que pongas GitHub, que busques primero en este repositorio mundialmente conocido de código abierto, donde seguramente esté. Accedes a GitHub y ahora cuando entras en GitHub, pues bueno, aquí tenemos todo el código, nos lo podemos descargar y hay algo muy interesante. Nosotros podemos hacer un clon o podemos descargarlo. Podemos descargarlo además en .zip. Lo que hacemos es pinchar, le decimos dónde vamos a descargarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a descargar en documentos, aquí mismo. Y le vamos a poner un nombre porque ya tenía una copia. Time-master. Incluso lo vamos a copiar aquí en libraries. Entonces lo guardamos. Y una vez que ya lo tenemos descargado, ya sí que nos podemos ir al entorno de desarrollo. Nos vamos a programa, incluir librería y le decimos añadir librería zip y aquí tenemos que ver dónde lo hemos guardado. Yo, por ejemplo, lo he guardado en documentos, Arduino, libraries, perdón, le he dado al enter. Tenemos que ir a documentos, Arduino, libraries y aquí aparece nuestro archivo .zip. Lo seleccionamos y automáticamente ya nos ha instalado la librería. ¿Cómo podemos saber que no la ha instalado? Bueno, pues nos podemos ir a ejemplos y vemos a ver si tenemos algo de Time. Y aquí tenemos todos los ejemplos que incorpora esta librería. Pero también nos podemos ir a la propia librería y vemos que ya él solo lo que ha hecho ha sido descomprimir. Algo fundamental, que aunque estamos viendo cómo instalar, ¿cómo podemos desinstalar una librería? Pues muy sencillo, nosotros cogemos y esta librería ya no queremos utilizarla, ya no lo queremos tener aquí, le damos a suprimir y ya automáticamente ya no aparecería. Si nos vamos al entorno oficial, en principio ya no debería de estar, aunque lo mismo hay que reiniciar el IDE. Vamos a abrir una ventana nueva, la abrimos y ahora nos vamos a ejemplos y lo que tendremos que hacer es cerrarlo y volverlo a abrir. Le damos a Arduino. Tenemos que reiniciar el entorno oficial para que nos actualice todas las librerías que tenemos instaladas. Entonces aquí ya no aparece, ya no la tendríamos instalada. De hecho, si nos vamos aquí, como lo hemos eliminado, no la tenemos instalada. Y la tercera manera es, si no queremos utilizar ni el gestor de librerías porque no está, tampoco queremos hacerlo con un .zip, por lo que sea, pues nos la descargaríamos, por ejemplo, en un .zip o lo que sea, o el propio código, y lo único que tenemos que hacer es descomprimirlo en la carpeta libraries. Automáticamente esto lo que hace es incorporarnos ya los ejemplos. De hecho, tendríamos que volver a actualizar o reiniciar el IDE de Arduino y ya lo tendríamos instalado y preparado para poderlo utilizar en nuestro programa. Entonces ahora sí que nos vamos aquí y aquí tenemos los ejemplos y bueno, como lo hemos descomprimido aquí, ya lo tendríamos. Y estas son, digamos, las tres maneras, comenzando por el principio, que sería el gestor de librerías, que es lo más interesante. Luego el .zip, como ves, una vez que lo añadimos a través de ese .zip, no hace falta reiniciar el entorno de desarrollo. Y por último, pues descomprimiéndola directamente en la carpeta libraries de Arduino, que ahí sí que tenemos que reiniciar el entorno de desarrollo. Y ahora ya que hemos instalado o que hemos añadido una librería a nuestro entorno de desarrollo y ya la podemos utilizar, lo interesante es saber cómo incorporarla dentro de nuestro Sketch. Existen dos formas. La primera es de forma automática a través del entorno de desarrollo y la segunda es de manera manual. La primera que vamos a ver es la forma automática, que es la más sencilla. Si queremos, por ejemplo, añadir la librería time.h, pues nos vamos a programa, incluir librería y seleccionamos la librería que queremos añadir.
Por ejemplo, en este caso quiero utilizar la time, que está aquí. La añades y ya no solo te añade la librería que vas a utilizar, sino que las dependencias de esa librería también te las va a añadir. En este caso, la que hemos instalado es time.h y nos incorpora una dependencia que tiene esta librería que se llama timelib.h. Por lo tanto, esta es la manera sencilla. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera manual? Pues muy sencillo. Como vemos aquí, lo podemos hacer escribiendo precisamente esto, que es la almohadilla include y entre el menor que y mayor que ponemos el nombre de la librería. Existe otra opción. La otra opción sería ponerlo así. Include y abremos y cerramos dobles comillas y aquí deberíamos de poner la ruta completa donde se encuentra esa librería. Por ejemplo, voy a copiármela, que es time.h. Sería esta ruta de aquí y ponemos aquí time.h. Con esto ya haríamos referencia. La aconsejable es utilizar esta. ¿Qué es lo que hace el menor que o el mayor que? ¿Por qué la encuentra si no le estamos diciendo la ruta donde está? Bueno, pues esto lo que hace es buscar en el directorio por defecto donde se almacenan las librerías. En este caso es en documentos, en libraries, y dentro de libraries pues va a buscar si hay alguna librería que se llama time.h. Y eso es lo que nos va a hacer con el menor que, mayor que. Por lo tanto, yo te recomiendo que lo hagas a través del entorno de desarrollo, en programa, incluir librería, y si no lo haces así, hazlo con estos símbolos de aquí, que es el menor que y el mayor que, y siempre acostúmbrate a guardar las librerías en el directorio donde se guardan por defecto. Bueno, pues por último lo que vamos a ver son ciertas precauciones que tenemos que tener a la hora de incluir librerías en nuestros programas o en nuestros proyectos. Como es normal, pues bueno, estas librerías ocupan, hay algunas que ocupan más, otras que ocupan menos, y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la memoria flash, donde se almacenan el sketch o el programa en nuestro Arduino, esa memoria es limitada, no es infinita y solo podemos almacenar cierta cantidad de información. En este caso lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con un sketch en vacío, o sea, un sketch nuevo, sin nada, a ver cuánto ocupa de nuestra memoria y cuánto ocupa en total. Entonces lo podemos hacer muy sencillamente dando al botón de verificar. Esto lo que va a hacer es verificar nuestro código y compilarlo para ver si está todo correcto. Y aquí nos va a dar información de cuánto ocupa. En este caso son 444 bytes, que significa el 1% de almacenamiento del programa, de un máximo de 32.000 bytes. ¿Qué pasa si añadimos una librería? Pues ya te he dicho, dependerá de la librería, ocupará más o ocupará menos. Por ejemplo, si nosotros añadimos la librería, una de las que realmente pesan bastante, la servo, que nos permite controlar un servomotor. Si le damos a verificar, vamos a ver lo que sucede. No lo voy a guardar. Y en este caso hemos aumentado a más del doble el tamaño de nuestro sketch. Ya es un 2%, todavía estamos por debajo del límite, pero sí que es cierto que según vamos escribiendo y vamos poniendo aquí información, pues eso va aumentando. Por ejemplo, vamos a abrir un programa que tengo por aquí, reciente, y que hemos visto ya también, que es el dado electrónico, por ejemplo. Lo vamos a abrir y le vamos a dar a verificar, a ver qué es lo que sucede y cuánto ocupa. Entonces, según está compilando, aquí ya nos está diciendo que nos hemos ido ya de los 444 bytes a los 2582, ya esto es un 8%. Según vamos aquí metiendo más código a nuestros programas, a nuestros sketches, pues irá aumentando este valor y tenemos que tener precaución de no llegar al máximo que nos pone. Ese máximo dependerá de la placa que estemos utilizando, la placa que tengamos seleccionado en este momento. Pues yo tengo el Arduino 1 y depende de la placa que utilices, pues tendrá más o menos memoria flash. Eso tenemos que verlo en las especificaciones técnicas de cada placa. Y la segunda recomendación es el rendimiento. Está claro que dependerá del programador que haya hecho esa librería, pues tendrá mejor o peor rendimiento.
Confiemos siempre en el buen hacer del programador, que lo ha hecho todo bien, y demos, digamos, ese voto de confianza a los desarrolladores que cuelgan su código en GitHub, pero si no está de más poder revisar ese código. Sí, sé que es complicado, que en muchas ocasiones tenemos que tener unos conocimientos técnicos de programación avanzados, pero es interesante pues poder ver ese código y ver qué es lo que hace, para ver si podemos en algún momento dado extraer las funcionalidades que necesitamos y incorporarlas en otro archivo, en otra librería que nosotros creemos, para así no tener que cargar lo que es la librería o toda la funcionalidad a nuestro programa. Un ejemplo muy claro: imagínate que tenemos una librería matemática que nos permite hacer un montón de operaciones, ya sea suma, resta, pero además nos permite hacer logaritmos, nos permite resolver ecuaciones diferenciales, y nosotros la utilizamos, la incorporamos en nuestro sketch para hacer unas operaciones básicas como puedan ser la suma y la resta. No tiene sentido el incorporar una librería que va a pesar un montón para solo hacer dos operaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Si no queremos hacerlo con el código nativo de Arduino directamente en nuestro sketch, pues lo que tenemos que hacer es descargarnos esa librería. Si es de código abierto, que debe ser para utilizarla con Arduino, lo que hacemos es buscar esas funcionalidades y extraerlas de esa librería y incorporarlas en nuestro código a través de una librería que creemos, como ya te he dicho. Por lo tanto, importante seguir estos pasos. Si queremos utilizar librerías en Arduino, es fundamental, ya que en un momento vamos a tener que enfrentarnos a ella, pero sí que es interesante conocer qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y hasta aquí este vídeo tutorial, donde hemos visto precisamente eso, las librerías con Arduino. Si quieres mantenerte informado y quieres ser el primero en ver los vídeos que voy publicando en YouTube, te recomiendo que te suscribas. Encontrarás un botón acerca de este vídeo. También te recomiendo que entres en programarfacil.com, donde además de estos vídeos pues vas a encontrar un montón de tutoriales de Arduino. Y por último, te recomiendo que escuches el podcast La Tecnología para Todos, donde hablo precisamente de esto, de Arduino. También hablo de programación, de electrónica. Al final hablo de todo lo relacionado con el movimiento maker. Y si te gusta, ya sabes, comparte, valora y comenta todos estos vídeos, tanto en YouTube, con el blog, como en las diferentes plataformas de podcast donde me puedes escuchar, que te estaré eternamente agradecido, y así haremos que este canal suba y que podamos mantener este proyecto tan bonito que es programarfacil.com. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial.